Es contrarreloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. Enfrentamientos entre el ejército y las disidencias de las FARC en límites entre los municipios de Acevedo y Palestina en el sur del Huila dejan un soldado muerto y otro más herido. Un pelotón del Ejército Nacional fue retenido en las últimas horas por la comunidad en el Carmen del Atrato, en el departamento del Chocó, por la captura de un cabecilla del ELN identificado con el alias de Lázaro. Los soldados fueron obligados a bajar de sus vehículos y enfrentaron actos de intimidación por parte de los habitantes. La Agencia Nacional de Tierras confirmó que anoche se logró un avance del 70% en los acuerdos con las comunidades indígenas en Vera que protestan en Bogotá. Las partes informaron que hoy siguen las conversaciones para atender las demandas en materia de salud, vivienda, acceso a tierras, educación y otros puntos. Entre tanto, otro grupo de indígenas y campesinos provenientes del departamento del Guaviare protestaron en las últimas horas en la carrera 10ª de Bogotá exigiendo cumplimiento de la reforma rural integral por la paz. Luego de 4 días se levantaron los bloqueos en las entradas a las hidroeléctricas de Enel en el municipio del Colegio en el departamento de Cundinamarca. El ministro de Minas, Andrés Camacho, anunció que se llegó a un acuerdo con los manifestantes para iniciar las obras de adecuación de las vías en esa región del país. Durante su intervención en el Congreso Nacional de Infraestructura en Cartagena, el presidente Gustavo Petro manifestó que la riqueza carbonera no se gastó en universidades ni en centros de salud y que ocurrió lo mismo que Venezuela, que se gastó su riqueza petrolera en ese país. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó que ya no habrá 2 alzas seguidas de peajes, sino una sola en enero de 2025, en contravía con lo anunciado por la ministra de Transporte, María Constanza García, sobre una alza antes de finalizar el año y otra para el mes de enero. Fueron capturados 8 de las 20 personas que participaron en el llamado robo del siglo cometido el pasado 1 de julio en Barranquilla, luego de que fueran retirados 85.000 millones de pesos de una empresa de valores en la capital del Atlántico. La defensa de Andrés Camilo Sotelo, el joven capturado por el asesinato de Juan Felipe Rincón, el hijo del inspector general de la policía, cuestionó que la fiscalía no investiga al escolta Sergio Felipe Rico, a pesar de que en medio de los hechos en el barrio Quiroga, él usó su arma de fuego. Juan José Chavarría, es integrante de la Junta Directiva de Ecopetrol, afirmó que las acciones de la compañía están por el piso por culpa del gobierno nacional y los mensajes que hacen difícil que un inversionista confíe en la petrolera. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó en las últimas horas que el último ataque masivo en Ucrania con 90 misiles y 100 drones se efectuó en respuesta al uso de armas occidentales de largo alcance contra el territorio ruso. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, Estás le ponemos escuchando cara a la radio. Mañanas Blue. Son las 5 de la mañana y 33 minutos. Seguimos acompañándolos en Blue Radio. Los saludo desde Mañanas Blue. Es un gusto seguir con ustedes. Hoy, Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Saludo también a quienes a esta hora se suman y nos acompañan en nuestro canal de YouTube, Amanece en Colombia. Y es un gusto acompañarlos. Y como siempre, a esta hora les tenemos los temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Ricardo, buenos días. Redes sociales de este jueves que comienzan con una despedida. Hay una tendencia muy fuerte para nosotros en Colombia. Leonor González Mina, un nombre que se repite en todas las redes sociales por los colombianos despidiendo a la negra grande de Colombia. Murió en las últimas horas y redes sociales son el escenario para agradecer por su cultura, por sus aportes a la música en general, a la cultura que ella representó, una de las figuras culturales más importantes. Murió a los 90 años y por eso la música, el folclore, la cultura la está despidiendo. Claro, imagínese usted, por ejemplo, Yo me llamo de Cumbia. La música popular de Colombia. Es de esta mujer a quien vemos a esta hora, 90 años, le repito, murió y por eso su legado, su música, su obra, sus aportes a la cultura son tendencia esta mañana. De esta noticia tengo que hablarle de la segunda, que también es un nombre, pero con un contexto distinto. Numeral Susana Boreal. Es tendencia porque la representante a la Cámara del Pacto Histórico, ¿se acuerda quién es Susana Boreal? No, pero claro. La de la orquesta
orquesta en Medellín. Supuesta directora de orquesta que se que es una convirtió estudiante en el de la estallido social. una estudiante de la Universidad de Antioquia, directora de orquesta, que en las protestas del paro nacional tenía su propia orquesta en el paro, así se conoció y así hizo campaña, llegó al Congreso de la República, la ven a esta hora quienes nos acompañan en el canal de YouTube. En redes sociales la están, como decimos, atendiendo, porque lanzó una teoría muy particular anoche en el Congreso de la República. En medio de un debate dijo que ella consideraba que es un castigo mandar los niños al colegio, que el sistema de educación en Colombia está mandado a recoger y pasado de moda, y que es lo más parecido a crear niños y adoctrinarlos para que luego sean esclavos del sistema laboral. Se imaginará la tendencia en redes sociales preguntándose que entonces qué hacen los papás con los niños, que eso lo puede decir una mujer que no tiene hijos, que cuál es el argumento, y así pues están atendiendo a la doctora Susana. ¿En serio? Sí, Ricardo lo dijo en serio, en medio de un debate, ella toma la palabra, tiene la intervención y aparecieron todos los memes a esta hora como este que estamos viendo, muy virales en redes sociales, producto de la tesis de la doctora Boreal, que los niños no se pueden enviar al colegio, menos a los colombianos, donde los están adoctrinando, dijo ella. Escuchémosla. Más que yo siento que obligar a un niño a asistir al colegio, a mí me parece que es una forma también de violencia y una forma muy evidente de adoctrinamiento, porque es obligar al tiempo de una persona que esté en un lugar que muchas veces no quiere estar, porque, o sea, garantizar que un niño vaya al colegio, vaya a la escuela, no quiere decir que tenga calidad. Pero si tiene confianza, lo dijo en serio. Sí, es que le estoy hablando en serio, por eso es esta tendencia en el Congreso de la República y por eso es en serio esta tendencia. Entonces, ¿qué se imagina la doctora Susana que pueda pasar con los niños en Colombia? Le hacen preguntas de ¿y entonces cómo los educamos? Y entonces si no van al colegio, ¿qué puede pasar en los hogares colombianos? Esa es la tendencia con este nombre, Susana Boreal, en redes sociales. Y muy rápido le voy a hablar de una tendencia esta ya de deportes. Es tendencia numeral Bucaramanga, pero también Rafael Dudamel, porque lo están despidiendo, Ricardo, producto de la decisión. Se va el técnico, que de todas maneras, así sea con críticas o polémicas en estos días, pasará a la historia como el técnico que le dio la primera estrella al Bucaramanga, y por eso la despedida para uno de los grandes del fútbol colombiano, para el campeón en un torneo reciente. Y finalmente, yo sé que usted quería que pasemos de largo, pero no lo digamos. Es tendencia, aquí va el América de Cali, pero también Tolima, Junior por los partidos. La tercera fecha de cuadrangulares del Grupo B del fútbol colombiano. En Manizales, Once Caldas y Junior empataron a 2 goles y su América de Cali cayó, perdió 1-0. Ay, Camila, gracias. 5:38, la fecha del fútbol colombiano. A esta hora, Juan Camilo Vargas. Ricardo, Tolima está imparable. Esta vez la víctima fue la América de Cali en Ibagué. 1-0 terminó el partido con gol de cabeza de Anderson Angulo. De esta manera, Tolima alcanzó 7 puntos, producto de 2 victorias y un empate en este Grupo B. Tiene 2 goles a favor y ninguno en contra. Habló el técnico pijao David González. No hemos conseguido nada todavía. Tenemos que seguir con los dientes apretados, pensando hoy en recuperarnos para poder estar bien para el partido del fin de semana. En Manizales, Junior le sacó un empate a Once Caldas al minuto 90+3. Didier Moreno, que entró en la segunda mitad, remató en el área tras una serie de rebotes y le dio un punto fuera de casa al equipo tiburón. Once Caldas empezó ganando con gol de Jeffrey Zapata. Junior empató transitoriamente por medio de Edwin Herrera y Dairo Moreno volvió a darle la ventaja al blanco antes del empate de Didier. El viernes se jugará la tercera jornada en el Grupo A con los duelos Pasto Santa Fe a las 6:30 y Millonarios Nacional a las 8:30 de la noche. Juan Camilo Vargas, Blue Juan, Radio. gracias. Hablando de los homenajes que son merecidos todos y se quedan cortos a la memoria de Leonor González Mina, la negra grande de Colombia, que falleció a los 90 años de edad. Miguel Garzón. Buenos días, Ricardo. Leonor González Mina, a quien conocíamos más como la Negra Grande de Colombia, falleció a los 90 años en un hogar geriátrico en la ciudad de Cali, dejando un legado imborrable en la cultura colombiana. Desde niña sabía que quería ser cantante, a pesar de lo difícil que eso pudiera ser en esa época. Desde pequeña siempre quise ser cantante. Me tocó duro en la casa porque no querían que yo fuera cantante. Querían que yo fuera abogada. De todo lo que querían,
menos ser que yo fuera cantante. Pues porque en esa época era muy difícil para las mujeres cantantes, porque creían que íbamos a ser prostitutas. Comenzó su carrera en 1964 y su primer disco fue Cantos de mi tierra y de mi raza. Desde ese momento se destacó por su manera de interpretar la música del Pacífico, ganándose ese lugar especial en el corazón de todos nosotros los colombianos. En 2016 recibió el premio Vida y Obra del Ministerio de la Cultura y en algún momento dijo que no le temía a la muerte. Y mi papá nos enseñó a no tenerle miedo a la muerte. Él nos enseñó a querer la muerte y a portarse bien para encontrarse bien con la muerte, decía él. Ahora, el legado de Leonor González Mina quedará grabado para siempre en la música y la cultura de Colombia. Paz en la tumba de la Negra Grande de Colombia. Miguel Garzón, Blue Radio. Miguel, gracias. 5:40 minutos. Vamos a Medellín. Hubo otro terrible caso de violencia contra las mujeres. Un hombre asesinó a su pareja en un bus e intentó suicidarse en el occidente de la capital antioqueña. Héctor Santamaría. Ricardo, buenos días. Justo en la semana en la que se conmemora el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ocurrió un grave hecho dentro de un bus que cubría la ruta hacia el corregimiento de San Antonio de Prado de Medellín, donde un hombre sacó un arma y asesinó a su pareja sentimental disparándole en varias ocasiones. La víctima, que falleció dentro del bus, fue identificada como Carolina Cano, de 27 años de edad. Los hechos se registraron en la avenida regional con la calle 30, donde, según información de algunos pasajeros, este sujeto se agredió con la misma arma de fuego tras cometer el crimen. El reporte lo entregó el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana. Esta persona es trasladada a un centro asistencial donde se le dan a conocer los derechos del capturado por el delito de homicidio. Además, se incauta el arma de fuego con el que al parecer se cometió el crimen. Las autoridades recolectaron elementos materiales probatorios y evidencia física que permitirá esclarecer los motivos del hecho, además de que con ello la Fiscalía podrá tipificar la conducta de feminicidio ante la relación entre la víctima y el victimario y los antecedentes de violencia hacia ella. A esta hora, Medellín, el Valle de Aburrá, tenemos tiempo seco, 17 grados de temperatura. Héctor, gracias. En el departamento del Atlántico se está confirmando la arremetida del Clan del Golfo de forma directa en contra de la empresa Supergiros. El Clan del Golfo quiere que esa empresa cierre todos sus puntos en Colombia. Muy grave denuncia que hace la policía. Algo tiene que hacer el Ministerio de Defensa. En Barranquilla, Vanessa Saldarriaga. Ricardo, buenos días. Sí, las amenazas que desde inicio de noviembre están afectando las operaciones de esta empresa de apuestas definitivamente no tienen que ver con cobros extorsivos. Todo apunta a que los atentados cometidos contra al menos 50 sedes que ya acabaron con la vida de una empleada y tienen a otra más hospitalizada bajo pronóstico reservado, tiene que ver con la intención del Clan del Golfo de que esta empresa cierre su operación. Así lo aseguró el coronel Edwin Urrea, quien es el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Sería el Clan del Golfo los autores materiales de estas amenazas para que Supergiros cierre los establecimientos, sus establecimientos que se encuentran abiertos al público. Esa es la intención. Son 18.000 puntos los que tiene Supergiros abiertos en la región Caribe. Es importante recordar que las amenazas ya han afectado con los cierres temporales de al menos 3.000 de estas sedes en los departamentos de Bolívar, Sucre, Cesar, Magdalena y Guajirá. Por el momento se ha ordenado el despliegue de un acompañamiento especial por la policía con rondas constantes a cada uno de los puestos que atienden en los diferentes departamentos. Barranquilla amanece hoy con 25 grados. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro resiente el golpe de las sanciones contra 21 funcionarios y familiares de los jefes de esta dictadura por parte de Estados Unidos, entre ellos una de las hijas de Diosdado Cabello, que anoche volvió a amenazar con cárcel a Edmundo González. Crece la tensión en Venezuela a pocos días de la marcha convocada por María Corina Machado y a pocas semanas de la posesión presidencial del 10 de enero. Santiago Martínez en Caracas. Hola, sí, Ricardo, buen día. Mire, la respuesta del gobierno es condecorar a estos 21 funcionarios. La condecoración se llama Victoria de Ayacucho y fue creada anoche mismo por Nicolás Maduro, quien se refirió a esta última ronda de sanciones contra 21 integrantes de su gobierno, sanciones personales. Dentro de la lista de estos sancionados está el ministro del Despacho de la Presidencia, Aníbal Coronado, el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, y el ministro de Servicios Penitenciarios, Julio García Serpa. También altos mandos de la Guardia Nacional, Policía Nacional, el SEBIN, la DIGESIN, a los que se le acusa de reprimir violentamente las manifestaciones
manifestaciones pacíficas luego de la elección del 28 de julio. Específicamente están Alexis Rodríguez Cabello, director del SEBIN, que es la Policía Política, y Javier Marcano Tábata, quien es jefe de la Guardia de Honor Presidencial. Incluso Daniela Cabello, hija de Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, está en esta lista. Ella es presidenta de Marca País y de la Agencia de Promoción de Exportaciones. Y es que para Nicolás Maduro estos 21 funcionarios son excelentes profesionales que han sido agredidos, y por eso este anuncio de condecorarlos. Sanciones contra un grupo de eminentes hombres de nuestro país, líderes populares, contra un grupo de líderes militares. Yo los he invitado a este acto porque he dado la orden de crear la alta condecoración de la República que llevará el nombre de Victoria de Ayacucho, y le voy a colocar la condecoración a cada uno de estos hombres, de estos seres que han sido agredidos. Previo a esto dicho por Nicolás Maduro, Ricardo, el canciller Iván Gil compartió un comunicado oficial del gobierno donde rechazaba en los términos más enérgicos la imposición ilegítima de medidas coercitivas unilaterales, así llama el gobierno las sanciones, contra lo que llamó un grupo de patriotas, agregando, y te leo textual, que Venezuela jamás podrá ser doblegada por Estados Unidos. Destacar que esta nueva ronda de sanciones llega justo una semana después, recordemos, de que la administración Biden reconociera a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Como suele ocurrir bajo esta decisión, pues quedan bloqueadas todas las propiedades personales de los sancionados y se prohíbe llevar a cabo transacciones financieras con estas personas. Hasta la fecha han sido sancionados 150 venezolanos por cometer, según la Casa Blanca, acciones antidemocráticas. Ricardo. Todo eso mientras anoche Diosdado Cabello en su programa de televisión amenazaba de nuevo a Edmundo González, presidente electo, mostrando unas esposas en una urna diciendo que así lo recibirían si él pretende volver a Venezuela el próximo 10 de enero. En Colombia, 5:46, ¿qué pasó en la indagatoria del expresidente de la Cámara, Andrés Calle, ante la Corte Suprema por el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo? Sergio Barbosa. Ricardo, buenos días. El expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, rindió indagatoria ante el magistrado Francisco Farfán por la investigación que adelanta la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en contra del congresista por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. A la salida de la diligencia, Calle arremetió en contra de Olmedo López y Sneider Pinilla, pues afirmó que son dos confesos criminales que se habrían robado los dineros del país y que estarían buscando evadir a la justicia con el aparente objetivo de no devolver los dineros hurtados en todo este entramado de corrupción, y además desmintió la versión de que el supuesto soborno de los 1.000 millones de pesos que, según Sneider Pinilla, Andrés Calle recibió fueron a parar a las financiaciones de las campañas de sus familiares en el departamento de Córdoba. Completamente absurdo, traído de los cabellos, una narrativa falsa. Yo he defendido mi honorabilidad, mi decencia, mi actuar correcto. Mis campañas y las campañas de mis familiares son transparentes y son evidenciadas en documentos públicos. La próxima semana comienza entonces el desfile de congresistas en la Corte Suprema de Justicia. Esta vez las diligencias inician con el expresidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Guaid Mansur, quien deberá asistir a este alto tribunal el 2 de diciembre. Sergio Barbosa, Blue Radio. Sergio, a propósito, a las 7 de la mañana estaremos revelando aquí en Mañanas Blue detalles de la investigación que adelantan las autoridades en el caso de la ex alta consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, quien este viernes tendrá que ir ante la justicia. La Fiscalía pedirá que sea enviada a la cárcel por este escándalo de corrupción. 5:48, hablamos ahora de las investigaciones por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente, investigación contra el presidente Petro en la comisión de acusación. Hay denuncias sobre la posibilidad de que se esté dilatando el proceso. Carolina Otero. Ricardo, buenos días. El representante de la Cámara, Cristian Garcés, denunció que a última hora se canceló una sesión de la comisión de acusación en la que se iban a tomar decisiones importantes acerca de la investigación que se adelanta en contra de la campaña del presidente Gustavo Petro. Recordemos que uno de los temas claves que se debe resolver es una recusación que interpuso este congresista en contra del representante Alirio Uribe por haber hecho parte de la campaña del presidente Gustavo Petro. Están usando la recusación, entre otras acciones, para enredar el juicio político de Gustavo Petro. Las recusaciones deben discutirse inmediatamente, no en 5 o 7 meses, como hicieron con otras. Por eso estoy encima de esta recusación, por eso pido transparencia. A eso se le suma que, según Garcés, ya van más de 2 años y ni siquiera se ha podido avanzar con la investigación previa. Y es que las últimas 3 sesiones no han podido avanzar en la recusación presentada. Carolina Otero, Blue Radio. Y hablando de política, Carolina, una semana
semana después de que coincidió en la foto apoyando al magistrado Miguel Polo con el presidente Petro, el expresidente César Gaviria vuelve a arremeter contra una reforma del gobierno, justamente la reforma a la salud. Andrés Carmona. Ricardo, buenos días. Para el director único del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, se ha dado un error con el proyecto de reforma a la salud, ya que esta iniciativa no corrige en nada los problemas que tenía el proyecto que fue hundido en la Comisión Séptima a principios de este año. El expresidente señala que un punto grave es la grave crisis financiera que afecta al sistema de salud y que el gobierno no ha querido atender a pesar del llamado de la Corte Constitucional de saldar las deudas acumuladas con las EPS. Otro punto que preocupa al expresidente es la propuesta de concentración de funciones en las ADRES, que sería ineficiente y que podría desbordar la capacidad del sistema. Y finalmente hace un llamado al Congreso, al gobierno y a todos los sectores políticos para detener el avance de la reforma en su forma actual, señalando que una verdadera reforma a la salud debe proteger los derechos de los ciudadanos, fortalecer lo que ha funcionado y corregir lo que ha fallado. Si el gobierno persiste en su modelo, se estaría escribiendo una página oscura en la historia del país. Andrés Carmona, Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Regresa ¡Qué locura!, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es un lugar seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Producciones de la no ficción de Boombox y Mía. Encuentre todos los episodios en su plataforma de audio favorita y en boombox.com. Boombox. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de salud. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Este jueves, a partir de las 6:30, estaré haciendo una de las cosas que más me gusta: narrar fútbol. Estaré narrando el partido entre el Unión Magdalena y Llaneros, aquí en nuestro canal de YouTube. Hey, te espero para disfrutar, tú sabes, las pasiones del fútbol. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Un millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio.
Hola, soy Ricardo Orrego. Siempre estamos conectados todo el año aquí en Blue. Pero esta vez les quiero desear unas felices fiestas, que compartan en familia, que disfruten este tiempo de calidad con quienes aman. La época de diciembre, la época festiva, es para darnos abrazos, para recordar cuánto nos amamos, para entender que la familia es lo más importante. 5:54, bastante agitada la movilidad, con bloqueos, con protestas en Bogotá en los últimos días. Indígenas del Chocó y Risaralda, campesinos de diferentes zonas y ahora indígenas del Guaviare, también en el sur de Bogotá. Felipe García. Hola Ricardo, sí señor, continúa la ocupación del espacio público por parte de comunidades indígenas en la carrera séptima con calle 32 y otros puntos de la ciudad. Anoche el secretario de Seguridad, César Restrepo, dijo que a pesar de que el distrito ha intentado mediar con estas personas para que levanten los bloqueos, no ha sido posible. Sin embargo, lo que llama la atención del secretario y del distrito es que, según denunció, en ese sector de la ciudad se evidenciaron incluso que habían más de 30 camionetas de la UNP e incluso personal con armamento, además de niños que también están participando en estos bloqueos. Por eso el distrito calificó esta situación como inaceptable, y es que el lío, Ricardo, entre el distrito y el gobierno nacional por la situación de la comunidad en Vera de Bogotá parece no terminar. A través de su cuenta de X, la consejera para las víctimas, paz y reconciliación, Isabelita Mercado, negó que la alcaldía se comprometiera a pagar los albergues de las 50 personas de ese resguardo indígena que permanecían en la ciudad hace varios meses. Dice ella que el compromiso con el gobierno era que ellos iban a responder por estas personas hasta el 8 de noviembre, cuando el gobierno debía garantizar su traslado hasta este nuevo territorio. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado este acuerdo ni entre el distrito, ni entre el gobierno, y mucho menos con las comunidades indígenas. En este rifirrafe, ¿qué dice el gobierno nacional? Mateo Piñeros. Ricardo, buenos días. En la noche del lunes 25 de noviembre llegaron a Bogotá casi 2.000 indígenas desde el departamento de Risaralda. Ellos le están pidiendo al gobierno una mejor distribución de la tierra y acceso a servicios de salud y educación. En las últimas horas, la unidad de víctimas aclaró que las autoridades del Consejo Regional Indígena de Risaralda se han hecho responsables de su transporte y estadía en Bogotá. Aseguran textualmente en este comunicado: la unidad para las víctimas se permite aclarar a la opinión pública que ningún rubro de esta entidad fue asignado para el traslado en buses desde Risaralda a la capital o para la consecución de carpas y utensilios, entre otros enseres que componen el campamento. Para la unidad de víctimas, la llegada de la Minga a Bogotá es una oportunidad para enfrentar los problemas estructurales que impiden generar condiciones de vida digna en los territorios de estas comunidades. Mateo Piñeros, Blue Radio. Y ahora la economía, Víctor Grosso. Ricardo, buenos días. El ministro de Hacienda y la ministra de Transporte se están contradiciendo frente a un incremento pendiente por hacer en los peajes del país. Primero, hace un par de semanas, el jefe de la cartera económica, Ricardo Bonilla, había dicho que ese ajuste pendiente se realizaría en enero del otro año. Días después, la ministra de Transporte, María Constanza García, le dijo a Noticias Caracol que no, que ese ajuste se debía realizar ahorita en diciembre, antes de finalizar el 2024, y ya en enero se haría el incremento normal de cada año por inflación. Ahora el ministro Bonilla, en medio del Congreso de la Infraestructura, desmiente a su compañera de gabinete, indicando que no se harán dos ajustes consecutivos, sino que se hará un solo incremento arrancando el otro año. Mientras los ministros se ponen de acuerdo, lo que sí es fijo es que los conductores de vehículos que transitan por las carreteras del país se deben preparar de aquí a mediados de enero para un incremento total en los peajes de alrededor del 10%, ya sea en un solo golpe si el gobierno acoge lo dicho por el ministro, o ese 10% dividido en dos golpes si se acoge lo que dijo la ministra. Este incremento de 10% aproximadamente se obtiene de un lado por el 4,64%, que es el ajuste pendiente por hacer, y de otra parte por la inflación de este año, que podría cerrar cerquita del 5% según las expectativas de los analistas. Víctor Grosso, datayfx.com. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Bueno, estamos felices porque vamos terminando año, George, y lo vamos terminando con el café con cierto sentido del humor con el elenco de Voz Populi en el Teatro Astor Plaza. ¿Cómo vamos, George? Estamos felices. ¿Cómo? Estamos felices porque vamos a terminar con broche de oro este 4 de diciembre en el Astor Plaza. Boletas en mitaquilla.com.co, ya lo sabes tú. ¿Por qué baila? Porque así bailamos los presentadores de televisión cuando estamos en remoto.
estarán con todos los personajes. Por ejemplo, Tarcisio, el grupo Salpicón, Oscar Iván Castaño, Lorena Neira y por supuesto el hombre de las 1000 voces. ¿Lo conoce George Camilo Cifuentes? Por supuesto, el hombre de las 1000 voces que va a estar con Alberto Linero. ¡Hey! Les habla Alberto Linero. Estaremos allá, por supuesto, con todos los personajes musicales. Claro que sí. 4 de diciembre, Astor Plaza. Con mucho gusto, el 4 de diciembre nos vemos allá. Hasta que los conocí, vi la vida con amor. Nos vemos allá el 4 de diciembre en el Astor Plaza. Café con cierto sentido del humor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Este jueves, a partir de las 6:30, estaré haciendo una de las cosas que más me gusta, narrar fútbol. Estaré narrando el partido entre el Unión Magdalena y Llaneros, aquí en nuestro canal de YouTube. Hey, te espero para disfrutar, tú sabes, las pasiones del fútbol. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, son las 6 de la mañana en punto, los saludo desde Mañanas Blue, hoy jueves 28 de noviembre con una agenda cargada de información. Ni la Fiscalía ni la familia del general William Rincón, inspector de la policía, ni la familia de la niña de 15 años que enfrentó al muchacho, ni el patrullero que hacía las veces de escolta. Nadie sabe quién mató a Juan Felipe Rincón el pasado domingo en el sur de Bogotá. Esta se ha convertido en toda una historia, una novela. Por este caso, el juez definirá el próximo lunes si lo envía o no a la cárcel. Juan Felipe ya fue sepultado y mientras avanza la investigación, apareció doña Dina Morales, la mamá, habló por primera vez en redes sociales, pidió que nadie siga chuzando su herida, que no juzguen a su hijo ni a su familia por lo que ocurrió el domingo en la tarde, mientras que le está pidiendo a la justicia que actúe y que esclarezca lo que realmente que se hará pavimentación finalmente de las vías. En el tardará ahora 48 horas en recuperar la generación de energía de más de 600 megavatios al sistema interconectado nacional. También fue desbloqueada la vía panamericana luego de los acuerdos que alcanzaron con la gente del Cañón del Micay, que reclamaba pavimentación de las vías. Hoy los delegados del gobierno viajarán a Popayán para instalar una mesa de negociaciones. Los que no han podido resolver es los de la Agencia Nacional de Tierras, con la protesta de 1.400 indígenas en Vera que siguen acampando en el CAN. Hay una nueva reunión que se dio en las últimas horas. Dice Felipe Jarmen, director de la Agencia de Tierras, que ya hay acuerdo en un 70% de los reclamos de los indígenas con el fin de que regresen a sus territorios en Chocó y en el departamento de Risaralda. Pero no solamente son indígenas de esa zona, también hay indígenas de Guaviare protestando en Bogotá. Anoche bloquearon el suroccidente de la ciudad, toda la zona del 20 de julio. Se volvió deporte nacional el bloqueo de vías en Bogotá, bloqueos en Transmilenio, bloqueos en la carrera séptima, y por eso se queja el alcalde Carlos Fernando Galán. Dice que todo esto necesita una solución del gobierno del presidente Petro, mientras la directora de la unidad de víctimas niega que su oficina
haya financiado la minga indígena que llegó en las últimas horas a la capital del país. Les hablaremos en segundos del gobierno. El presidente Gustavo Petro finalmente confirma que Armando Benedetti será asesor grado 3 en materia política, será funcionario de nuevo a pesar de las críticas de un sector de su gobierno, de los ministros del pacto histórico. El presidente sigue con la idea de que Benedetti sea uno de sus asesores, a pesar incluso de las voces en contra de la defensora del pueblo. Y les contaré en segundos cómo será el tijeretazo al presupuesto de este año por parte del gobierno. Será de 28,4 billones de pesos, será 5,6% menos por culpa del fracaso de la DIAN en materia de recuerdo de impuesto de renta. El recorte, como les digo, será de 28 billones, un poco más, aunque el Consejo Superior de Política Fiscal de la regla fiscal había recomendado que fuera de 33 billones de pesos. Los sectores más castigados en funcionamiento serán Hacienda, Transporte, Agricultura, Vivienda y Defensa, pero se mantiene la plata para el ICETEX, para la educación y para la salud. Hablando de ICETEX, les contaré detalles de la decisión del gobierno que luego de toda la polémica que se desató, abre hoy la convocatoria para renovar créditos del 2025. No habrá créditos nuevos por ahora, pero los que ya están comprometidos podrán recibir los recursos, el subsidio o el crédito por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Les voy a contar qué pasó con un avión de Avianca que anoche sufrió una emergencia cuando intentaba despegar desde Pereira hacia Bogotá, y hablaremos de la polémica que despierta de nuevo la representante de la Cámara del Pacto Histórico, Susana Boreal, quien dijo en el Congreso que es violento mandar a los niños al colegio porque es una especie de adoctrinamiento. En el mundo, en segundos, les hablaré de la ofensiva rusa contra las instalaciones energéticas en Ucrania, y atención porque hay noticia urgente. Estaría a punto de fracasar la muy frágil tregua entre Israel y Hezbollah en Líbano. Son las 6:06 a.m. Como siempre, es un gusto acompañarlos. Se cumplen hoy exactamente 8 años del terrible accidente aéreo del equipo chapecoense de Brasil, muy cerca del aeropuerto José María Córdoba en Río Negro. El avión que transportaba a este equipo brasileño que iba a disputar la final de la Copa Sudamericana con Atlético Nacional, el accidente dejó, recuerdan ustedes, 71 muertos. Se cumple una década del fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, el inolvidable Chespirito. Hoy, día del vigilante. Felicidades a todos los vigilantes en el país, y hoy día del ingeniero químico colombiano. 6:06 a.m. Como siempre, un gusto acompañarlos. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Y en vez de oprimir mi herida, me ayuden con sus mensajes de aliento. Su padre y yo estamos pasando por una situación muy dolorosa. En un video de 4 minutos, Dina Morales, madre de Juan Felipe Rincón, hizo un emotivo llamado a la prudencia y al respeto por el dolor familiar. Hoy ninguna autoridad tiene certeza de quién mató al hijo del inspector general de la policía. A pesar de que hay una confusión enorme, la fiscalía le imputó cargos de homicidio al único detenido. Es tal la confusión que los mismos investigadores de la fiscalía no saben de dónde salió la bala que acabó con la vida del joven durante un confuso incidente en el sur de Bogotá. Otro informe del CTI señala que la única arma apta para disparar era el arma entregada por el escolta, ya que se evidenció que el revólver no era apto para disparar. Esta es la posición de la Fiscalía. ¿Cuál sería entonces la forma de poder atribuir, en este caso, a esa persona, a quien por el contrario acompañaba al occiso Juan Felipe Rincón, en una funcionalidad muy específica de protegerlo, cuando en el cuerpo de la víctima no se le encontraron proyectiles o de arma de fuego correspondientes a esa misma arma? Luego de 3 horas de bloqueos intermitentes en la vía panamericana, adelantados por las comunidades del Cañón del Micay a la altura del Parque Industrial de Popayán, el paso en este importante corredor fue habilitado tras un diálogo entre los manifestantes y los gobiernos local y departamental. Se termina el bloqueo en las hidroeléctricas del Paraíso y Darío Valencia en el municipio del Colegio. Esto se dio gracias a un acuerdo con la alcaldía y con el gobierno. El alcalde Diego López. Los dos grupos de manifestaciones, tanto del Paraíso como de la Central Darío Valencia, han llegado a un acuerdo con el Ministerio de Minas, con las entidades del orden municipal, con el acompañamiento de la Policía Nacional, un acuerdo de levantamiento pacífico de estas manifestaciones que también fueron pacíficas. Las autoridades en el departamento norte de Santander le están pidiendo al gobierno nacional que acelere la mediación con los representantes de la toma de la planta de gas de Gibraltar. Les preocupa el impacto económico para la región. Son cerca de 152 millones de pies cúbicos de gas que no han podido ser suministrados en los últimos días a los departamentos de Santander, norte de Santander y Arauca. John Jairo
Olivares es experto en el sistema minero-energético de Norte de Santander. Necesitamos que estas afectaciones no se vayan a transmitir a cerca de los 300.000 usuarios en Santander y del gas natural comprimido que utilizan los vehículos de transporte público en el país. La publicación de la resolución 044 por parte del Ministerio de Ambiente, que establece una zona de reserva temporal en el páramo de Santurbán, ha generado rechazo entre los mineros de la región. Fabio Maldonado, representante de los mineros, expresó su oposición a la medida, calificándola como inconsulta y autoritaria. Una medida innecesaria que nos condena la ilegalidad a más de 29.000 personas. Deja todo nuestro territorio en zona de conservación y eso significa que no va a ser posible que realicemos ninguna de nuestras actividades, ni minera, ni agropecuaria, ni agroindustrial. Otra protesta en Bogotá que afectó a centenares de personas que iban en Transmilenio por la carrera 10ª. Esta comunidad indígena del Guaviare bloqueó los 4 carriles tanto para el centro como para el sector del 20 de julio, afectando el portal del 20 de julio, las estaciones Country Sur, la estación 1 de Mayo, Ciudad Jardín, Policarpa y San Bernardo. Hablamos con una de las representantes. Tenemos que decirle al país que existe el Guaviare, pero existen condiciones de pobreza y hoy en día disputándonos la vida en medio de grupos que se disputan el territorio y el gobierno nacional totalmente callado. Hay respuesta por parte de la Secretaría de Seguridad de Bogotá frente a las protestas en la carrera 7ª. Están rechazando el uso de elementos de la Unidad Nacional de Protección y además de infantes durante las protestas. El secretario de Seguridad de la ciudad, César Restrepo. Al intentar restituir el orden y la movilidad en ese espacio, identificamos 26 camionetas pertenecientes a la ONP, personal con armamento y niños ejecutando este comportamiento es inaceptable porque pone en riesgo a los ciudadanos que manifiestan y a los ciudadanos bogotanos, quienes deben tener derecho a desarrollar su vida de manera tranquila y ordenada. Es que si el presupuesto no estaba adecuadamente financiado, nos estábamos obligados a hacer este recorte con el fin de mantener la regla fiscal. 28 billones de pesos recortará el gobierno al funcionamiento y a la inversión en el presupuesto de este año. Transporte, inclusión social y agro, los sectores más afectados por el tijeretazo. El Ministerio de Hacienda también confirmó que solo se hará un aumento a los peajes. Si venimos ajustando esto, es el momento de normalizar el tema de los peajes y esa es la expectativa que lo normalicemos no en 2 situaciones, sino en una sola. Ese sería el comienzo de la... El ICETEX anunció que a partir de hoy, 28 de noviembre, se abrirá la etapa de renovación de todas las líneas de crédito educativo para el año 2025. Esto garantizará la matrícula de más de 140.000 estudiantes que son beneficiarios actuales que podrán continuar con sus estudios. A la salida del fallido debate de la reforma política en la Comisión Primera del Senado, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, comenzó a bajarle la caña a las preocupaciones por la llegada de Armando Benedetti como enlace legislativo de la presidencia de la República. Vamos a seguir trabajando igual. La verdad yo no sé cuáles son las funciones que va a tener Armando en la presidencia de la República. Por el momento seguimos con la misma gente. Una nueva polémica desató la representante Susana Gómez durante la sesión que se realizó ayer miércoles en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. Esto dentro del marco de la discusión de un proyecto de ley sobre educación. Yo siento que obligar a un niño a asistir al colegio, a mí me parece que es una forma también de violencia y una forma de obligar al tiempo de una persona que está en un lugar que muchas veces no quiere estar. El expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calles, en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia por la corrupción en la UNGRD, habló acerca de los señalamientos de la presunta financiación de las campañas de su padre y de su hermano. Esto fue lo que dijo. Completamente absurdo, traído de los cabellos, una narrativa falsa. Yo he defendido mi honorabilidad, mi decencia, mi actuar correcto. Mis campañas y las campañas de mis familiares son transparentes y son evidenciadas en documentos públicos y además bajo el escrutinio del departamento de Córdoba y del municipio de Montelíbano. Un soldado fue asesinado en medio de combates entre el ejército y la Segunda Marquetalia en zona rural del municipio de Palestina en el sur de Huila. Allí también otro soldado resultó herido. Entre tanto, en el Valle del Cauca 3 disidentes fueron abatidos en otros combates, mientras que en Cauca denunciaron el asesinato de 2 jóvenes indígenas. Un vuelo de Avianca con ruta Pereira-Bogotá vivió momentos de tensión tras un aparente fallo técnico durante el despegue en su motor izquierdo que desprendió de la aeronave, según información de la Aeronáutica Civil. Así se refirió Luis Fernando Collazos, gerente del aeropuerto Matecaña en Pereira. El aeropuerto internacional Matecaña se permite informar que se presentó un incidente con un avión de Avianca que salía para la ciudad de Bogotá con 170 pasajeros. Es importante aclarar que no se presentó ningún herido.
Con 90 misiles y un centenar de drones, Rusia ha lanzado un ataque masivo contra el sistema energético ucraniano, que ha dejado sin suministro eléctrico a más de 1 millón de personas en 3 regiones del oeste del país, cuando las temperaturas allí no superan los 3 grados Celsius. Lo que se vive hoy en el Líbano es un frágil alto al fuego. Esta mañana se reporta que Israel bombardea 3 localidades en el lado libanés de la frontera. Israel, por su parte, acaba de denunciar que Hezbolá ha violado el acuerdo. En el sur del Líbano, miles de personas comenzaron de inmediato a regresar a sus casas, muchas de las que están inhabitables. Lo hacen a pesar de las advertencias del ejército israelí de que la zona permanece militarizada. Anoche se jugó el comienzo de la doble fecha por la jornada 3 de los cuadrangulares, donde Tolima le ganó 1-0 al América con un gol de Angulo al minuto 67. Por parte de Once Caldas tuvo un empate reñido de 2-2 contra Junior de Barranquilla. Con esto Tolima sería el líder de la tabla del grupo B con 7 puntos, mientras que Junior de Barranquilla con 4 puntos iría de segundas, tercero Once Caldas y cuarto América. Estás escuchando Blue Radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Este jueves, a partir de las 6:30, estaré haciendo una de las cosas que más me gusta, narrar fútbol. Estaré narrando el partido entre el Unión Magdalena y Llaneros, aquí en nuestro canal de YouTube. Hey, te espero para disfrutar, tú sabes, las pasiones del fútbol. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Hola, yo soy Juanita Kremer y quiero desearles a todos una feliz Navidad, que el próximo año esté lleno de prosperidad, de tranquilidad, de mucha paz, de mucha tecnología, pero sobre todo de mucho conocimiento para que puedan entenderla y manejarla como mejor se adapte a sus vidas. 6:17 minutos, mucha atención. Está en riesgo la tregua entre Israel y Hezbolá. Israel denuncia algunas maniobras violentas de ese grupo, mientras también se denuncian otro tipo de bombardeos. En vilo la posibilidad de que continúe este cese del fuego durante 60 días. Desde Londres, Silvia Carrasco. Sí, Ricardo, lo que ha hecho Israel ha sido denunciar que Hezbolá ha violado el alto al fuego, pero no ha dicho exactamente dónde ha ocurrido. Lo que sí se está registrando es que los tanques israelíes han alcanzado 6 áreas en total en el sur del Líbano. Son 6 localidades aproximadamente a 3 kilómetros de la frontera, y lo que se reportan son 2 personas heridas hasta el momento. La verdad es que es una situación que no sabemos si se va a declarar que hay una suspensión del alto al fuego o si continúa adelante, porque el propio acuerdo establece que permite a Israel permanecer en el territorio israelí e incluso atacar si es que considera que Hezbolá está rompiendo el alto al fuego. Por lo tanto, es un acuerdo que le da muchísima más discrecionalidad a Israel que a Hezbolá. Esa es la situación en este momento. También hemos conocido por primera vez, después de anunciado el alto al fuego, la reacción de Hezbolá, en la cual no hace ninguna mención al alto al fuego, y sin embargo dice que se van a retirar
retirar las tropas israelíes y que por lo tanto es una victoria para Hezbollah. Claramente está tratando de demostrar que tiene algún triunfo en este acuerdo al cual se ha alcanzado. Por su parte, Amos Hochstein, que es el enviado de la Casa Blanca que ha estado negociando este alto al fuego, ha dicho que es un error decir que es un alto al fuego de 60 días. Él dice que es un alto al fuego permanente, que los 60 días son solamente el plazo que se ha establecido para que se puedan instalar allí más tropas de Naciones Unidas, de los cascos azules, apoyadas por Estados Unidos y por Francia, y para el retiro total de Israel. Pero dice que tampoco Israel debiera tomarse los 60 días, sino que debiera permanecer solamente a 3 kilómetros de la frontera y retirar todas sus tropas en los próximos 20 días. Como vemos, hay muchísimos detalles y claro, como te decía, un margen de acción muchísimo mayor para las Fuerzas Armadas israelíes, que en este momento están, por lo que se ha reportado, atacando al menos 6 localidades en la frontera. Donde sí se acabaron los bombardeos ha sido en Beirut, la capital del Líbano, Ricardo. Muy bien, Silvia, gracias. 6:19 minutos. Sigue la novela de Armando Benedetti recargado, regresando a la casa de Nariño. Se conoció en las últimas horas que no será contratista, no será alguien que no tenga vínculos, no, dependerá directamente del DAPRE. La jefa de Armando Benedetti, al menos en materia administrativa, será Laura Saravia, a la misma a la que atacó tan duramente y contra quien se expresó con palabras denigrantes cuando Benedetti decía que si él hablaba, todos se iban para la cárcel. Benedetti 2.0 será asesor grado 3 de la Presidencia de la República, a pesar de la oposición de todos los sectores, de los ministros, de la izquierda, del Pacto Histórico y de la Defensora del Pueblo. Andrés Carmona. Ricardo, buenos días. Finalmente fue publicada en la página de la Presidencia de la República la hoja de vida del ex embajador y ex senador Armando Benedetti, quien llegará a ocupar el cargo de asesor de la Presidencia de la República en su calidad de enlace con el Congreso. Benedetti tendrá el cargo de asesor presidencial 3, vinculado al Departamento Administrativo de la Presidencia en cabeza de Laura Saravia, y que según los cálculos iniciales tendría un salario de 14.182.665 pesos, sin tener en cuenta las primas técnicas, gastos por representación, bonificaciones de servicios y primas de servicio. Sin embargo, en el gobierno nacional siguen las dudas sobre el papel que va a desempeñar Benedetti al lado del presidente Petro. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que hasta el momento no se conoce cómo va a operar Benedetti en su relación con el Congreso. Vamos a seguir trabajando igual. La verdad, yo no sé cuáles son las funciones que va a tener Armando en la Presidencia de la República. Por el momento seguimos con la misma. Pero ¿está prevista una reunión con él? El Congreso. Yo hablo permanente con él. ¿Empalme? ¿Para qué? Para el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, aunque hay una larga trayectoria de relación con Benedetti, él ahora será un funcionario del gobierno. Todo lo que se discuta será en el marco de una relación entre el senador conservador y el ahora asesor. Es un tema de presidencia de la República. El señor presidente nombra a sus funcionarios a su leal saber y entender, y pues en eso pues nosotros no tenemos opinión distinta. Mire, yo pues soy barranquillero como él. He tenido una larga relación personal y pues yo creo que dar una cita pues no implica nada, y en lo personal pues repito, pues sigue intacta pues una relación de vieja data, y pues yo creo que eso lo hacemos, pero siempre fiel a nuestros principios, siempre defendiendo el ideario conservador, siempre defendiendo la independencia de mi partido, de manera que vamos a resumirlo, cada loro en su estaca. Sin embargo, el malestar por el nombramiento de una persona tan polémica y con varias investigaciones abiertas, incluso por presunto maltrato familiar y violencia contra la mujer, llevó a que la defensora del pueblo, Iris Marín Oyola, pidiera al presidente Petro reconsiderar el nombramiento de Benedetti. El señor Benedetti debería asumir la responsabilidad por sus comportamientos pasados y retirarse de sus aspiraciones de ocupar estos altos cargos públicos. Estas decisiones, que él esté en un cargo público alto del Estado. 6:23, es la defensora del pueblo Iris Marín hablando sobre el nombramiento de Armando Benedetti, increíblemente en la casa de Nariño, a pesar de todos sus escándalos. Hablamos ahora de la novela que es todavía
muy incierta sobre el desenlace frente a los motivos y el responsable del asesinato de Juan Felipe Rincón, el hijo del general William Rincón, inspector general de la Policía Nacional. Todavía no hay certeza de el arma que fue utilizada para su homicidio, de quién sería el responsable, en medio de lo que significan conversaciones con menores de edad, en medio de lo que significan muchas aristas, muchos cabos sueltos en la investigación. Catalina Vargas. Ricardo, buenos días. Para la Fiscalía, Andrés Camilo Sotelo, hoy recluido en el Hospital del Tunal, es el responsable de la muerte de Juan Felipe Rincón, el hijo del inspector general de la policía. Es quien aparece en una imagen del pasado lunes con un arma en la mano y a quien el escolta de la víctima señaló como la persona que disparó contra el joven de 21 años, según una declaración conocida por Blue Radio. Por eso la Fiscalía pidió que sea enviado a la cárcel. Sin embargo, el mismo fiscal del caso dijo que no era posible determinar cuál disparo acabó con la vida de Juan Felipe Rincón, pues según la necropsia no se encontró el proyectil. Al respecto, el fiscal Hernando Rosso Zamudio. En el acápite de principales hallazgos de necropsia en el cuerpo de Juan Felipe Rincón Morales, dice allí, no se recuperan proyectiles durante la necropsia. ¿Cuál sería entonces la forma de poder atribuir, en este caso, a esa persona, a quien por el contrario acompañaba al occiso Juan Felipe Rincón, en una funcionalidad muy específica de protegerlo, cuando en el cuerpo de la víctima no se le encontraron proyectiles de arma de fuego correspondientes a esa misma arma, simplemente porque, como lo confirma y lo consigna la médico que realiza este proceso de necropsia, dice allí en ese cuerpo durante esa práctica no se recuperan allí ni se le encuentran proyectiles correspondientes que permitan en esta etapa preliminar, reitero, hacer algún estudio y sobre todo alguna confrontación que permitiera concluir eventualmente que esos proyectiles de arma de fuego son los mismos correspondientes al arma de esa persona que lo protegía. Precisamente el informe del CTI sobre el crimen indica que se hallaron dos armas, una Sig Sauer 9 milímetros que portaba el escolta de Rincón y que según el mismo escolta era su arma de dotación. La otra es un revólver Smith & Wesson de calibre 4.5 milímetros que fue entregado por la hermana del hoy detenido y acusado del crimen. Sin embargo, fue recibida por la policía sin el tambor y sin balas. Ese tambor fue hallado en la misma zona del crimen, tirado en el piso. Otro informe del CTI señala que la única arma apta para disparar era el arma entregada por el escolta, ya que se evidenció que el revólver no era apto para disparar. Los investigadores solo hallaron 7 casquillos que corresponden a balas disparadas, todos de calibre 9 milímetros que coinciden con el arma del escolta. La investigación también concluye que a pesar de tener sus números de serie, ninguna de las armas estaba registrada ante el Sistema Nacional que lleva el inventario de todas las armas legales en el país. Es decir, ni siquiera está registrada la pistola que según el escolta era su arma de dotación de la policía. La Fiscalía está a la espera de los resultados del examen que permitirá establecer si Andrés Camilo Sotelo, hoy detenido en algún momento, disparó el arma que tenía en su mano, examen al que él accedió voluntariamente, según también una autorización dada por él mismo y conocida por Blue Radio. Pocos minutos después de que se suspendiera la audiencia en donde la Fiscalía pidió cárcel para Andrés Camilo Sotelo, se pronunció la mamá de Juan Felipe Rincón a través de sus redes sociales. Dina Morales aseguró que necesita que Colombia se ponga la mano en el corazón y pidió entendimiento para ambas familias. En este momento estoy tan triste como ustedes no tienen idea, pero quise hacer este video porque necesito que Colombia se ponga la mano en el corazón y en vez de oprimir mi herida, me ayuden con sus mensajes de aliento. Su padre y yo estamos pasando por una situación muy dolorosa y esto, créanme, que no tiene alivio. Sea cual sea la situación, ustedes van a saber muy pronto. Pero dejemos que sean las autoridades quienes se encarguen de decir realmente qué fue lo que pasó. Más temprano también se pronunció el abogado de Andrés Camilo Sotelo, quien aseguró que tiene todas las pruebas para demostrar la inocencia de su defendido, asegurando que el joven de 20 años nunca accionó un arma de fuego. Será entonces el próximo 2 de diciembre a las 2 de la tarde cuando un juez de control de garantías determine si envía a la cárcel a Andrés Camilo Sotelo como principal sospechoso de la muerte de Juan Felipe Rincón, el hijo del inspector general de la policía. Catalina Vargas Vergara, Blue Radio. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue.
6 de la mañana, 27 minutos. Tijera y machete al presupuesto general de la Nación para este año. Recorte finalmente por 28 billones de pesos, 5.6% del total proyectado para este año ante la caída en el recaudo tributario, que ya va 16 billones de pesos por debajo de lo proyectado para los 10 primeros meses de este año, en un derrumbe muy marcado especialmente por la caída en el impuesto de renta. En cualquier caso, recorte al presupuesto de 8 billones adicionales a los 20 que ya se habían congelado en junio de este año, para un total de 28 billones de tijeretazo total al presupuesto de este 2024, aunque un recorte que a la hora del té tampoco es que convenza de a mucho a los mercados, ni tranquiliza mucho menos a las calificadoras de riesgo. Primero, porque está lejos de los 33 billones que había anunciado hace apenas unos meses el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Segundo, porque también está muy por debajo de los 50 billones de pesos que había calculado en recorte el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Y tercero, porque también es bastante inferior de los 60 billones que vienen pidiendo en recorte los estudios, gremios económicos desde hace meses y centros de pensamiento, que hablen de un tijeretazo necesario de hasta 60 billones, mitad de los cuales se van a conseguir ya vía este decreto que ayer sacó el ministro de Hacienda, y la otra mitad muy seguramente van a salir vía una subejecución del presupuesto. En cuanto a lo primero y lo concreto, es decir, este recorte de los 28 billones de pesos, explicó ayer el ministro de Hacienda que serán 18 billones en funcionamiento, siendo los sectores más castigados Hacienda, que va a poner gran parte de esta tajada con 11 billones, trabajo con 4 billones, defensa y rama judicial con cerca de medio billón y la fiscalía con 347.000 millones de pesos. En tanto que los otros 10 billones del recorte van a salir del rubro de inversión, el que más duele de todos, siendo el principal Paganini el sector de inclusión social y reconciliación con casi 2 billones, seguido de Hacienda, Transporte y Agricultura, y finalmente Vivienda, que también pasa por una pésima racha. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 30 minutos. Hoy respiran con algo de tranquilidad los estudiantes del ICETEX que ya están inscritos en una universidad, es decir, que ya hacen una carrera universitaria a través de estos créditos. Es que hoy se abre la convocatoria para los desembolsos de recursos para el primer semestre de 2025, eso sí, con un asterisco gigante. El ICETEX solo va a otorgar créditos para quienes ya empezaron una carrera universitaria y no para quienes aspiraban a hacerlo por primera vez, ir al ICETEX a pedir un crédito para iniciar una carrera universitaria en 2025. La decisión de la Junta Directiva del ICETEX en medio de la crisis financiera provocada por la decisión del gobierno del presidente Petro de ir cambiando el ICETEX para que sea un banco, ya no va a otorgar nuevos créditos porque la plata definitivamente no alcanza. Esa junta directiva del ICETEX que se hizo ayer para salvar los semestres de esos estudiantes que van en quinto, sexto y hasta noveno semestre estuvo precedida no por el ministro Daniel Rojas, que legalmente es el presidente de esa junta, sino por su delegado, el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno. Se aprobaron los créditos para estudiantes antiguos, así se catalogan, y son unos 140.000 muchachos que van a poder pagar su sexto, su séptimo o incluso su último semestre vía ICETEX. Este anuncio se hace sin que se resuelva el problema financiero, el presupuesto de esa entidad, a la que, recordemos, le falta 1 billón de pesos para garantizar el cubrimiento de los créditos para 186.000 personas y para las convocatorias nuevas, unos 30.000 jóvenes que necesitan la plata. El cambio, esta decisión de abrir la convocatoria para estudiantes antiguos en el ICETEX es cumpliendo la orden del presidente Gustavo Petro, que a través de Twitter escribió: los actuales beneficiarios de créditos y programas de subsidios a la universidad privada mantendrán la ayuda del Estado. La orden la dio el presidente, así el ministro de Educación no quiera, se tiene que cumplir y van a hacer esos desembolsos para los estudiantes, sin importar si se financian con el ICETEX en universidades públicas y privadas. Más o menos en lo que está pensando el gobierno es en hacer los desembolsos para quienes ya empezaron una carrera, pero no para los nuevos, para que cuando quienes hoy estudian financiados por el ICETEX terminen su educación, ese instituto ya pueda ser formalmente un banco. Queda una última pregunta:
¿Qué va a pasar con los semestres actuales, con este segundo semestre de 2024 que tampoco se ha pagado? Levanta la mano ASCUN, la Asociación Colombiana de Universidades, donde los rectores aseguran que si no les pagan este semestre, la crisis financiera va a llegar a esas universidades públicas o privadas que necesitan que les paguen las clases que este semestre ya vieron los muchachos. Una más. ¿Qué va a pasar con aquellos jóvenes del programa Generación E del gobierno anterior? Unos de los más pilos de Colombia que también están afectados. Juan Camilo Maldonado es periodista. Está en Mañanas Blue. Colombia solicitó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI, la anulación y suspensión del laudo arbitral que ordenó al Estado reembolsar a Telefónica S.A. la suma de $379,8 millones tras concluir que el país violó el trato justo y equitativo estipulado en el tratado bilateral con España. El fallo emitido el pasado 12 de noviembre derivó de una demanda presentada por Telefónica bajo el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones y resolvió en favor de la compañía española. En su decisión, el tribunal señaló que Colombia debía devolver a Telefónica el monto pagado en 2017 al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por orden de un tribunal arbitral colombiano. Ahora, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al revisar el contenido del fallo, argumentó que el tribunal se extralimitó manifiestamente en sus facultades y quebrantó normas esenciales de procedimiento. Además, indicó que no se justificaron adecuadamente los fundamentos sobre responsabilidad y daños. Por ello, Colombia invocó el artículo 52 del convenio CIADI para buscar la anulación del laudo. En su solicitud, el gobierno colombiano alegó que el tribunal ignoró el derecho aplicable y actuó como una instancia de apelación sobre decisiones de la Corte Constitucional colombiana. También criticó que el tribunal resolviera una controversia de carácter contractual ya zanjada en un arbitraje previo bajo la Cámara de Comercio de Bogotá. Asimismo, señaló que la orden de pago de intereses incluyó penalizaciones derivadas de la demora del tribunal en emitir su decisión, lo que calificó de injustificado. Junto a la anulación, Colombia solicitó la suspensión inmediata de la ejecución del laudo hasta que un comité ad hoc del CIADI resuelva la petición y también pidió mantener la suspensión hasta que se tome una decisión definitiva sobre el caso. Colombia espera que este nuevo proceso sea revisado minuciosamente por el CIADI para garantizar la protección de los intereses nacionales. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:35 de la mañana. Por un mal trámite se cayó la creación del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos. Es una decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequible el artículo 162 de la Ley 2294 de 2023 que le daba vida a este instituto que iba a regular esta práctica en Colombia, todo porque el Congreso desconoció los principios de consecutividad e identidad flexible que dotan de racionalidad y coherencia al trámite legislativo. En conclusión, que no hay unidad de materia y, dicho en otras palabras, que no se cumplió o se incluyó la creación de ese instituto en el Plan Nacional de Desarrollo sin que se demostrara su conexión con los temas tratados en las sesiones de las comisiones y plenarias y que tampoco se demostró su relación con los objetivos de ese plan de desarrollo. Aunque hoy ese papel que iba a cumplir ese instituto lo viene desarrollando el Instituto Nacional de Salud, su caída sí significa un golpe para el sector de la salud porque se pretendía mejorar las prácticas y en general darle organización institucional a la donación de órganos. El INTOT, como suena su nombre por las siglas, iba a integrar a los diferentes actores que participan en la donación de órganos y tejidos en Colombia, promover la investigación científica, asistir técnicamente a las autoridades de inspección, control y vigilancia y a realizar la distribución y asignación de órganos. No menos importante, coordinar y administrar el listado de pacientes de enfermedades graves y que están esperando por un trasplante que hoy, según cifras oficiales, se acerca a una cifra de 3.500 colombianos. Es sin duda una lección para el Congreso de la República que debe entender que del afán solo queda el cansancio. Estás escuchando Blue Radio.
Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Este jueves, a partir de las 6:30, estaré haciendo una de las cosas que más me gusta, narrar fútbol. Estaré narrando el partido entre el Unión Magdalena y Llaneros, aquí en nuestro canal de YouTube. Hey, te espero para disfrutar, tú sabes, las pasiones del fútbol. Regresa ¡Qué locura!, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es un lugar seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Producciones de la no ficción de Boombox y Mía. Encuentre todos los episodios en su plataforma de audio favorita y en boombox.com. Boombox. El show de sátira, ironía y humor más exitoso de la radio llega a tu ciudad. Ay, Voz Populi de Blue Radio presenta en vivo. Café, con cierto sentido del humor. Ven y disfruta del mejor humor en teatro directamente a tu ciudad. Con mucho gusto. Sonrisas y más sonrisas. Una pizca de humor para nuestra dura realidad. Boletas en mitaquilla.com.co. Bogotá, Teatro Astor Plaza. Un evento con el sello de Tarcisio Maya. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Pablo Tibaquirá, director de Visual Radio aquí en Blue Radio. Y desde aquí le queremos desear a todos una feliz Navidad. Para muchos son regalos, para otros fiestas. Bueno, eso está bien. Pero tal vez la verdadera Navidad es esa que está llena de esperanza, de compartir con las personas que quieres, con las personas que amas. Si no tienes nada que compartir, pues comparte un abrazo, una buena palabra, una caricia, un entendimiento, una comprensión de lo que está pasando con las personas que están en tu entorno. Más que radio. 6:41 minutos para el dinero. Buenos días. Buen día, Ricardo. Un saludo especial para todos los que están en sintonía. Y como siempre les invito al mejor pensamiento en este momento, a pronunciar una palabra optimista y a tener actitudes de esas que nos hacen creer que todo va a estar bien. ¿Usted de verdad está de acuerdo con que Colombia le exija visa a los británicos? Yo creo que en el principio de reciprocidad. Yo creo que es un tema de dignidad siempre. Pues yo no soy especialista en el tema que tiene que ver en relaciones internacionales, pero sí creo que hay reciprocidad, que hay un principio de reciprocidad y que si tú me pides algo, yo tengo derecho a pedirte pero algo. Es que a Colombia le habían dicho, tome medidas para que no sigan llegando los falsos solicitantes de asilo a Inglaterra. Y no lo hizo lo suficiente al menos. A mí no me suena descabellado, a mí me suena a una acción de dignidad también. Sí, yo creo que nosotros y no es el turismo uno de los motores, somos. No es el turismo supuestamente el que va a reemplazar al petróleo en el gobierno del presidente Petro. Sí, ¿cuál es el problema? Pues que van a llegar 60.000 turistas menos con del visa. Reino Unido. No, van a llegar con visa. No, pero y te vas a ganar el valor de la visa. ¿Y usted cree que la gente, sí, van a venir, los británicos van a hacer la fila para conseguir la visa? Claro que sí, como nosotros la hacemos para ir allá. Sí. No va a haber ningún problema. Seguro. Eso es más ciertos complejos que a veces tenemos nosotros los colombianos. Bueno, enarbolando la bandera de la dignidad colombiana del Padre Linero, 6:42, ¿de qué hablamos hoy, padre? Mire, en cambio, en lo que sí me parece una locura, así, es esa vaina de que obligar a los niños a ir a la escuela es violencia.
yo le voy a contar algo. Yo le agradezco a mis padres por algunas cosas a las que me obligaron. Y yo fui un niño consentido, ¿yo? Es decir, yo fui primer hijo, primer nieto, primer sobrino, o sea, a mí más pequiche no hubo. Yo estoy malcriado por ese pechiche. Consentimiento. A mí me dieron pechiche, pero eso sí me obligaron. Yo les voy a contar ahora qué cosas me obligaron a hacer que yo agradezco. En la vida hay muchas cosas que hacemos. ¿Sabe por obligados? qué? Porque a la base hay una cierta tontera y es creer que la autonomía es una entidad. Y no, la autonomía es un proceso, es una realidad dinámica. Se refiere al episodio de la declaración de la representante Susana Boreal, Susana Gómez, en el Congreso de la República. Sí, estoy totalmente en contra de lo que ella dice y creo que es necesario que entendamos que sí, hay que ser autónomos, pero la autonomía es algo progresivo, se va haciendo. Yo a los 3 años no era autónomo. Yo a los 5 años no sabía que era lo mejor para mi vida. O sea, si a los 5 años mi papá me hubiera dejado hacer lo que yo quería por no violentarme, le aseguro que yo no sería quien soy. Bueno, por ejemplo, es que ese es el punto, ese es el eje de esta discusión. ¿Quiere que le cuente algo? Cuénteme algo. Lo voy a contar en la editorial. A mí no me gustaba bañarme. Y si no lo hubieran obligado, entonces hoy no se bañaría. Yo hubiera podido. Tú te imaginas, yo a los 3 años creía que el agua, que yo pensaba que era helada en Santa Marta. Después cuando vine al seminario me di cuenta que no. Entonces quiero dejar claro que hay algunas, en el proceso de crianza, hay algunos límites. 6:44, ya vamos a hablar con el padre Alberto Linero de esta polémica declaración y también de su postura frente al Reino Unido. Ya aquí he recibido muchos comentarios de oyentes. Bueno, está muy bien. Controvertido que usted esté de acuerdo con el presidente Petro en ese hecho de exigir visa a los británicos. Hay que ser dignos y que hagan la fila como yo hago la fila. ¿Eso es dignidad? Yo ayer fui a hacer fila en una embajada. Chévere, contento, feliz. Ahora, pero lo que pasa es que como tenemos un cierto complejo de que lo nuestro no vale y nos burlamos de Melgar y nos burlamos de Santa Marta y nos burlamos de Cartagena y todo. Ahora, nada nuestro vale. En ese entendido, entonces habría que pedirle visa a los estadounidenses para entrar a Colombia. También creo. Si eso lo decía el señor presidente, yo lo apoyaría. 6:45 minutos en deportes que tenemos. Don Juan Camilo Vargas, buenos días. Buenos días, Ricardo. Un saludo para todos. Tenemos la jornada 3 de los cuadrangulares del fútbol profesional colombiano. Se jugó esta tercera fecha en el grupo B, donde Tolima ya se perfila como finalista. Por lo menos en esta primera ronda quedan los otros 3 partidos. Ya Tolima tiene 7 puntos, producto de 2 victorias, un empate. Le falta algo de gol al Deportes Tolima, pero está haciendo las cosas bien. Y América, que había sido segundo en el todos contra todos, apenas suma 1 punto en estas fases finales. 6:45 minutos, noticia urgente. Habló el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre la arremetida contra Ucrania de las últimas horas. Enrique Rodríguez. Contábamos hace unos minutos que en Astana se está celebrando hoy la cumbre de los países de la OTSC, es decir, los antiguos países de la órbita soviética rusa. Pues bien, allí el presidente ruso Vladimir Putin ha afirmado que el ataque de esta mañana contra Ucrania con 90 misiles y 100 drones se ha efectuado en respuesta al uso de armas occidentales de largo alcance contra el territorio ruso. Putin ha señalado que han sido alcanzados 117 objetivos en esa cumbre de la Alianza Militar Postsoviética, lo que se conoce como Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Putin ha asegurado que la producción en serie del nuevo misil balístico hipersónico Oresnik, que fue utilizado por primera vez la semana pasada en un ataque contra una fábrica militar ucraniana, ya ha comenzado. Así que eso podría suponer también un incremento en la tensión y seguramente un problema para los tratados de no proliferación de armas entre Estados Unidos y Rusia. Pero en cualquier caso se refería al ataque de esta mañana. Ese ataque ha dejado a más de 1 millón de personas sin suministro eléctrico en un país que está asomándose al invierno y que tiene temperaturas que no superan los 3 grados Celsius. La región de Leópolis, fronteriza con Polonia, es la más afectada por esos ataques. 523.000 abonados se encuentran ahora mismo sin energía eléctrica. No es el primer ataque de estas características, de hecho es el 11º de estos grandes ataques que está llevando Rusia contra la infraestructura eléctrica, consciente de que la energía eléctrica en esta época de frío es más necesaria que nunca, Ricardo.
6:47 minutos, murió a los 90 años de edad uno de los íconos de la cultura, de la música popular de Colombia de los 60, de los 70, de los 80, la inolvidable Leonor González Mina, padre, la negra grande de Colombia. En una época en la que no era tan común, tú sabes que nosotros hemos tenido unas experiencias de discriminación, entonces no era tan común. Esta era una mujer con un vocerrón, con una capacidad en el escenario. Yo realmente la disfruté mucho. Y en esa época no era mal visto decirle la negra grande de Colombia. Pero mire, yo creo recordarla también como actriz, ¿sabe? Ella participó en varias telenovelas, series, tal vez incluso películas de cine. La gran Leonor González Mina fue congresista también, fue representante a la Cámara, fue precursora de la representación de las negritudes incluso en la política. Murió en las últimas horas Leonor González Mina. Miguel Garzón. Ricardo, buenos días. Leonor González Mina, conocida como la Negra Grande de Colombia, falleció a los 90 años en un hogar geriátrico en la ciudad de Cali, dejando un legado imborrable en la cultura colombiana. Nació en la vereda de Robles, en Jamundí, allí en el Valle, el 16 de junio de 1934, y desde niña sabía que quería ser cantante, a pesar de lo difícil que eso pudiera significar en su época. Desde pequeña siempre quise ser cantante. Me tocó duro en la casa porque no querían que yo fuera cantante, querían que yo fuera abogada, de todo lo que querían, menos ser que yo fuera cantante. Pues porque en esa época era muy difícil para las mujeres cantantes, porque creían que íbamos a ser prostitutas. Su voz prodigiosa, con ese sabor que solamente da el Pacífico, la llevó a cantar por primera vez ante un auditorio en la ciudad de París, cuando hacía parte del cuerpo de bailarines del ballet folclórico de Delia y Manuel Zapata Olivella. Una voz que la llevó a viajar por todo el mundo y que, decía ella, cultivó escuchando cantar a los pájaros. Los pájaros realmente daban unos sonidos hermosísimos y yo tratando de imitarlos. A mí todo eso me hizo volver realmente una soñadora. Su carrera comenzó en 1964. Su primer disco fue Cantos de mi tierra y de mi raza. Desde ese momento comenzó a ganarse ese lugar especial en el corazón de todos los colombianos. Sus canciones son un verdadero tesoro de la música colombiana y de la cultura afro. Temas como Mi Buenaventura, Navidad Negra y Yo me llamo Cumbia son solo algunas de las joyas que forman parte de su amplio repertorio. A través de su música y su activismo, luchó por el reconocimiento de las comunidades afrodescendientes y por la igualdad de oportunidades, tanto que en 1998 le picó el bichito de la política y fue elegida como representante a la Cámara por Bogotá por el Partido Liberal, algo que recordó en vida como una muy mala experiencia. Porque yo no soy para eso. A mí un amigo me dijo, uno que era también político, me dijo: negra, ¿sabes una cosa? Tú tienes que cambiar de piel, tú tienes que ponerte piel de caimán para poder estar aquí, de lo contrario no vas a aguantar. Me dio 4 con actos de infarto, 4. Y comencé un día que fui a Chocó, allá me empezó a dar derrame cerebral. De la angustia tan horrible que había, que a nosotros nos tocó la época de Pastrana, que era horrible el Congreso. Recibió también numerosos premios y honores, entre ellos la Orden Simón Bolívar, una de las más altas distinciones que otorga el gobierno colombiano, y en 2016 se le otorgó el Premio Vida y Obra del Ministerio de Cultura. Con todo ese éxito y el reconocimiento, en algún momento dijo que no le temía a la muerte. Y mi papá nos enseñó a no tenerle miedo a la muerte. Él nos enseñó a querer la muerte y a portarse bien para encontrarse bien con la muerte, decía él. Ahora el legado de Leonor González Mina, la Negra Grande de Colombia, queda grabado para siempre en la música y la cultura de nuestro país. Paz en la tumba de ella, quien dijo siempre que su nombre era cumbia. Miguel Garzón, Blue Radio. 6:52, Héctor. Todos los homenajes merecidos para Leonor González Mina. Yo no recordaba que había sido congresista por el Partido Liberal. Claro, tuvo esa experiencia que, bueno, ella la recordaba muy mal como
como quedó relatado. Pero sí, es una cantante extraordinaria, absolutamente icónica, yo diría de los años 70. Hay una canción que muy poco se ha mencionado de ayer a hoy, que se han recordado las canciones de Leonor, es una que se llama Campesino de Ciudad, que ella misma compuso y que realmente, a mi modo de ver, fue la que la sacó al estrellato. Yo no sé si ustedes recuerdan, ustedes están jóvenes, pero había un festival de música que se llamaba la OTI, el Festival de la OTI, de la Organización Iberoamericana de Música. No sé bien qué quería decir OTI, pero era Organización Yo le digo Iberoamericana Organización de la Televisión Iberoamericana. Entonces todos los canales de televisión de Iberoamérica. Bueno, pues ese festival era muy importante en los años. Ese festival era muy importante en los años 70. Era lo que decía la canción, muy linda, sí. Claro, yo le canto al campesino y quedan pocos campesinos y no le canto a su parcela. Era como empezaba esa canción, que yo creo que fue pues la que sacó a Leonor al estrellato. Claro, después quedaron las canciones más de cumbia, un poco por la expresión corporal de Leonor González, pues cantando Mi Buenaventura o cantando Yo Me Llamo Cumbia. Pues claro que seguramente se recuerdan más. Ahora, ella tuvo realmente una tristeza enorme, Ricardo, y todos, con la muerte de su hijo, ¿no? De Candelario Cabezas, que murió. Candelo fue un músico muy importante, era de la agrupación de Eros Ramazzotti y vivió en Italia mucho tiempo, muy exitoso, y así como usted lo relata, Héctor, para ella fue un punto de quiebre. La muerte de Candelo. Claro, él murió joven y la verdad ahí Leonor empezó desgraciadamente a apagarse, digamos, porque todo el mundo dice que eso de reponerse de la muerte de un hijo es prácticamente imposible. Héctor, me dice un oyente, agregando datos al recuerdo de Leonor González Mina, Campesino de Ciudad es un pasillo escrito por la letra de Eduardo Cabas, del maestro Eduardo Cabas, y la música de Alfonso de la Espriella. La Negra Grande de Colombia le da su toque maravilloso con su voz y su interpretación. Paola. ¿Sabe qué pensaba ayer? Bueno, pensaba dos cosas. Oyéndola a ella misma decir que eran otras épocas muy distintas, cuando en el pasado se pensaba que si una mujer se dedicaba a hacer esto, a ser cantante y a la música, pues iba a ser prostituta. Pero por el otro lado también me quedé pensando que eran otras épocas donde no había tanta corrección política y a una mujer se le podía decir la negra grande. Y le voy a decir por qué pensé en eso. Hace 2 semanas tuve que ir al Astor aquí en Medellín a comprar unos besos de negra. Y llegué yo y me hacen 2 cajas de besos de negra. Me dice, no, de besos será. Yo no, besos de negra. No, es que ya no se pueden llamar así. Tiene que ser a secas besos, y a todos los obligaron a cambiar eso. Luego esto de decirle la negra grande era producto de otras épocas. Tal vez hoy en día no se le podría llamar así y tocaría, no sé, la grande cantante o alguna otra cosa. Y muchos afros se sienten orgullosos de que les digan negros sin ningún tipo de inconveniente. Hugo Mario, sabemos detalles de las exequias y de los homenajes a Leonor González Mina en Cali. Sí, Ricardo, el cuerpo de Leonor González Mina, la Negra Grande de Colombia, estará en Cámara Ardiente en el Concejo de Cali. Estará siendo velado allí a partir de las 11 de la mañana y después de las 2 de la tarde será trasladado a Robles, el corregimiento de la zona rural de Jamundí, en donde nació pues hace 90 años, en 1934. Hay tristeza, hay mucho pesar en Cali, en el Valle del Cauca, por el fallecimiento de este ícono de la cultura colombiana. Estás escuchando Blue Radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando. 1.010.000. Sumando. 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Este jueves, a partir de las 6:30, estaré haciendo una de las cosas que más me gusta: narrar fútbol. Estaré narrando el partido entre el Unión Magdalena y Llaneros, aquí en nuestro canal de YouTube. Hey, te espero para disfrutar, tú sabes, las pasiones del fútbol.
Regresa ¡Qué locura! La segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es Un Lugar Seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Producciones de la no ficción de Boombox y Mía. Encuentre todos los episodios en su plataforma de audio favorita y en boombox.com. Boombox. El show de sátira, ironía y humor más exitoso de la radio llega a tu ciudad. Ay, Voz Populi de Blue Radio presenta en vivo. Café, con cierto sentido del humor. Ven y disfruta del mejor humor en teatro directamente a tu ciudad. Con mucho gusto. Sonrisas y más sonrisas. Una pizca de humor. Para nuestra dura realidad. Boletas en mitaquilla.com.co. Bogotá, Teatro Astor Plaza. Un evento con el sello de Tarcisio Maya, Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, Saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue. Enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. Un millón de seguidores. Un millón de seguidores. Un millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1.000.000 de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Hola, soy Ricardo Orrego. Siempre estamos conectados todo el año aquí en Blue. Pero esta vez les quiero desear unas felices fiestas, que compartan en familia, que disfruten este tiempo de calidad con quienes aman. La época de diciembre, la época festiva, es para darnos abrazos, para recordar cuánto nos amamos, para entender que la familia es lo más importante. Disfruten, tengan una feliz Navidad y claro, un próspero 2025. Siempre que sea un mejor año, siempre conectados con Blue. Este jueves, a partir de las 6:30, estaré haciendo una de las cosas que más me gusta, narrar fútbol. Estaré narrando el partido entre el Unión Magdalena y Llaneros, aquí en nuestro canal de YouTube. Hey, te espero para disfrutar, tú sabes, las pasiones del fútbol. El gobierno del presidente Gustavo Petro finalmente confirma que Armando Benedetti será asesor grado 3 en materia política, será funcionario de nuevo a pesar de las críticas de un sector de su gobierno, de los ministros, del pacto histórico. El presidente sigue con la idea de que Benedetti se